que me ha quedado grabado y que no se me ha olvidado nunca. De pronto pararon en la calle frenando con cierta escándalo unos coches, salieron unos negritos muy altos y pusieron directamente en la acera, justo frente de la entrada principal de los grandes almacenes, unas mantas, y empezaron a sacar mercancía de los coches, pero mercancía de mucha calidad, es decir, radios, ordenadores, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y luego cogieron unos megáfonos y empezaron a gritar con una voz tremenda: "Stolen property, stolen property", es decir, propiedad robada. Lo más curioso es que estaba la policía, los famosos bobbies ingleses, muy cerca y no movieron ni una ceja. No saben ustedes lo que se organizaba ahí. Empezó a acumularse gente y gente y gente, y lo más curioso que yo observé, dejaron vacíos los grandes almacenes. Se corrió la voz que había stolen property, propiedad robada que se vendía a precio de saldo. Esto demostró que la gente está deseando forrarse y se llenó, desapareció la stolen property. Entre ustedes y yo no era stolen property, obviamente, era simplemente un reclamo comercial. Esto se me ha quedado a mí muy grabado, y cuando decidí visitar este bendito país que yo no conocía, decidí copiar la misma estrategia y me he traído 2 containers con 1000 libros Stolen Property, que lo que quiero es que desaparezcan hoy. Vienen a un precio subvencionado por una fundación que curiosamente lleva mi nombre, y he dicho que se ponga a precio único de $10 y el grande de 15, o el equivalente en pesos. Stolen Property, acuérdense ustedes, oportunidad única. Es que no quiero que quede ningún libro, y es exactamente la 5ª parte de lo que vale el precio de mercado en Europa. Pues este es el lanzamiento inicial desde el punto de vista de marketing, y decirles que estoy encantado de estar aquí. Estoy en mi salsa. Mi salsa es la universidad y la Feria del Libro. Yo voy todos los años a la Feria del Libro de Madrid desde hace 45 años, y esto de estar en contacto directo con el público es lo que me da más satisfacción. Y hacerlo aquí, que he comprobado que es como estar en España, está muy igual de acogido, es maravillosa Buenos Aires, pues me da una satisfacción muy grande. Y me propusieron que antes de estar en el stand y firmar los libros, que dijera unas pequeñas palabras. He preparado una intervención que creo que les será de interés y que se titula "Las raíces escolásticas del pensamiento de Javier Milei". ¿Qué conexión hay entre lo que está haciendo, lo que piensa el presidente de la nación argentina y los escolásticos de nuestro siglo de oro? Es a eso a lo que vamos a dedicar unos minutos, y me produce especial satisfacción porque de alguna forma también hago patria, es decir, conecto lo que estamos haciendo, el fenómeno que están ustedes siendo testigos y observando en Argentina, con el pensamiento de esos grandes teóricos del siglo de oro español, concretamente entre el siglo XVI y el siglo XVII, que se aglutinaron en torno a la Universidad de Salamanca, por eso se les llama Escuela de Salamanca, y que sin duda alguna pusieron las bases o los fundamentos de lo que es la Escuela Austriaca de Economía. En última instancia, la razón fundamental por la que en vez de Escuela Austriaca de Economía deberíamos de referirnos a la Escuela Española de Economía. ¿Cuáles son estas relaciones y por qué existen? Bueno, al que más o al que menos no se le escapa, a la fina percepción de todos los que estamos aquí, el gran cambio conceptual, metodológico y científico de Javier Milei fue cuando él, que no es político profesional, sino economista de profesión y además profesor, pues de pronto descubre la tradición del pensamiento de la escuela austríaca y abjura, hace apostasía o abandona su formación tradicional, que es la que normalmente se enseña en las universidades, en torno al llamado mainstream, corriente principal neoclásica. Se da cuenta de los errores profundos conceptuales y metodológicos de lo que se enseña en la universidad, y abraza todo el concepto y la caja de herramientas conceptual de la Escuela Austriaca de Economía. Además, hay un artículo muy conocido que se publicó por Murray Rothbard en el año 1974. Hubo un evento muy importante, fue el año en el que se concedió el premio de Economía a Hayek, y entonces con ese motivo se organizó en South Royalton una conferencia de economistas austriacos que hasta entonces estaban desanimados y dispersos por todo el mundo, como para rearmarse en la batalla cultural y relanzar el enfoque de la economía austríaca. Entre ellos se encontraba Rothbard, y la contribución de Rothbard fue una conferencia como la que estoy yo dando aquí, que luego se publicó, hay un libro que pueden ustedes adquirir con
todas las ponencias de esta conferencia de 1974 en South Royalton, y el título de la contribución de Rothbard es New Light on the Prehistory of the Austrian School, es decir, nueva luz sobre la prehistoria de la escuela austriaca. Y allí lo que hacemos Ray Rothbard es justificar y demostrar que los fundamentos esenciales de la Escuela Austriaca de Economía ya fueron elaborados por nuestros escolásticos del siglo de oro español. Por tanto, ya de entrada nos tiene que ser obvio a todos el porqué del contenido y del título de esta intervención mía hoy aquí en Buenos Aires en la Feria del Libro, Raíces escolásticas del pensamiento de Javier Milei, porque si el propio Milei declara, y así es, que es en la escuela austríaca donde se encuentra el fundamento de lo que él piensa y hace, y por otro lado, como hemos visto que ya demostró en su momento Rothbard, a su vez la escuela austríaca tiene sus fundamentos iniciales en el pensamiento de los escolásticos del siglo de oro español, está clara por tanto la conexión entre Milei y la escolástica española. Y ahora vamos a analizarla, por lo menos en algunos puntos esenciales, para ilustrar lo que vengo y lo que quiero decir. Milei tiene un artículo que se titula La trampa neoclásica, que de hecho le agradezco mucho porque es una de las contribuciones que él hizo a la obra conjunta en homenaje a mi persona y que me entregaron hace ya un año. Bueno, veo que aquí está el editor en la esquina del fondo, mi directo discípulo, el profesor, sí, Herr Dr. Philipp Bagus. Un aplauso a Philipp Bagus. En plan secreto organizaron esta especie de Festschrift, que es como se dice en alemán, una obra en homenaje a un académico, en este caso mi persona, lo mantuvieron secreto y un día pues me pidieron audiencia y me entregaron el libro. Yo no sabía absolutamente nada, no sé cómo fueron capaces de mantener en secreto tal cosa. Son 55 académicos los que contribuyen y entre ellos Javier Milei. Y la contribución de Javier Milei es precisamente sobre los defectos del enfoque neoclásico, la trampa neoclásica que él llama. Y la idea esencial es muy clarita, Milei critica a los neoclásicos y se refiere a la trampa neoclásica porque estos se encuentran perdidos en un fantasmagórico mundo de equilibrio, de ajuste perfecto, con una serie de modelos más o menos sofisticados, desde los más elementales a los más complejos, que los llaman Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, y entonces lo que hacen es enjuiciar la realidad comparándola con esos modelos tan perfectos, y siempre que ven que la realidad no coincide con su modelización matemática más o menos sofisticada, concluyen que la que está equivocada es la realidad, claro. Es decir, no los modelos. Y por tanto, que esa desavenencia entre la realidad que observan o creen observar y sus modelos idílicos la califican de fallos de mercado, lo cual de entrada justificaría, parece obvio, que el Estado coactivamente interviniera en la realidad manipulándola para acercarla al ideal óptimo reflejado en los modelos. Este es el esquema estándar que critica, como es lógico, fuertemente Javier Milei. Pero reflexionemos un poco. Estos modelos parten del supuesto de que se dispone de plena información, que se puede llegar a conocer los precios de equilibrio, aunque sean como referencia, como precios sombra, que el mundo está congelado, que toda la información está disponible. Y esto es algo que ya hace 4 siglos los escolásticos de nuestro siglo de oro pusieron de manifiesto que es radical y completamente imposible. Vamos a referirnos a alguno de ellos. Vamos a comenzar por el gran Juan de Lugo. Este era un cardenal jesuita español que en el año 1643, estoy citando de memoria, si alguien que luego lo compruebe en Google, puede ser que ya me equivoque en alguna cosa, pero ya se plantea lo siguiente, dice: ¿es posible que se pueda llegar a conocer alguna vez el precio de equilibrio de las cosas? Ellos lo llamaban en latín, porque escribían todas sus obras en latín, pretium justum mathematicum, es decir, el precio justo matemático de las cosas, es decir, el precio de equilibrio. ¿Es posible que podamos llegar a conocer alguna vez el precio de equilibrio de las cosas? Y llega a la conclusión, dice que pretium justum mathematicum licet soli deo notum, es decir, que depende de tal cantidad de circunstancias que el precio justo matemático de las cosas licet soli deo notum. Solo puede llegar a ser conocido por Dios, pero no por el ser humano. Obvio. Desde ya 1643. Y a su vez Juan de Lugo sigue la tradición de otro cardenal que escribió desde Roma, también jesuita, español, Juan de Salas, en 1617, también en la misma línea, se plantea: ¿es posible que
una autoridad o un científico pueda de alguna forma hacerse con la información que continuamente están generando los seres humanos de a pie en el mercado, desde que se levantan hasta que se acuestan, y concluye que esa información es tan compleja, amplia, viva y cambiante que, cito literalmente en latín, quas exacte comprendere et ponderare Dei est non hominum. Es decir, que solamente es capaz de entenderla, ponderarla exactamente Dios, pero en ningún caso los seres humanos. Fíjese qué acto de humildad, qué afirmación más sensata y clara, y cómo ya desde el principio se puso de manifiesto la fatal arrogancia de estos colegas míos que pretenden modelizar el mundo en base a una serie de modelos matemáticos. Luego encontramos ya de entrada en este artículo clásico de Millet sobre la trampa neoclásica, ya de entrada los fundamentos construidos por los grandes pensadores, eran catedráticos de teología, de derecho, en torno a la Universidad de Salamanca y también de Coimbra. Por cierto, tengo que indicarles a ustedes, como es lógico, y además a nadie escapará, que estos profesores, a su vez, formaron sus discípulos y que estos discípulos cruzaban el Atlántico y que España trajo a América el lenguaje en el que todos nos entendemos, con algunas pequeñas diferencias, trajo la cultura, trajo la religión, trajo las iglesias, pues trajo las universidades y también se trajeron pues este pensamiento escolástico tan importante. Hay un economista de origen rumano, pero que hizo su carrera en este país, que es Oreste Popescu, y les recomiendo que lean su obra sobre el pensamiento económico hispanoamericano, creo que publicada por Planeta en el año 80, está por aquí disponible, y lo que ha hecho Oreste Popescu es seguir la pista, esto lo digo como una nota de erudición, de los escolásticos españoles y cómo sus discípulos recalaron aquí. Hay varios, tanto en la Universidad de México como la Universidad de San Marcos de Lima. Puedo, por ejemplo, acordarme de Juan de Matienzo o de Bartolomé Frías de Albornoz, que siguen literalmente, porque así lo estudió Oreste Popescu, todas estas contribuciones de nuestros escolásticos oriundas de la península ibérica, de España, y cómo impactaron también al otro lado del océano, es decir, en esta santa tierra. Pero siempre dice Javier Milei que él, como más claramente vio la luz del error de la modelización y del esquema conceptual y metodológico del mainstream, fue cuando estudió el tema de competencia y monopolio, porque él era un especialista en competencia y monopolio, y de hecho creo que se ha referido en varias ocasiones que fue a raíz de leer las 140 páginas de lo que escribió Murray Rothbard al respecto. Creo que se trata de la parte de Man, Economy and State dedicada a la competencia y monopolio. Debe de referirse a eso. Porque el gran, digamos, y obvio defecto de todo el esquema conceptual neoclásico es su concepción errónea de la competencia. Y claro, concebir erróneamente la competencia te lleva también a concebir erróneamente lo que sea el monopolio. Los teóricos del equilibrio conciben la competencia como si fuera una foto que se hace en un instante dado en el mercado, y si en esa foto ellos creen observar que hay muchos oferentes, muchas empresas ofertando lo mismo, pues entonces hay competencia. Si solo hay una, pues dicen que hay monopolio. Pero es una foto, es algo estático. Y además, para mayor INRI, o si quieren ustedes burla, resulta que si se fijan bien y ven que hay muchísima gente, todo el mundo haciendo lo mismo, todas las empresas vendiendo exactamente el mismo producto y todos vendiendo además el mismo producto y sin ninguna posibilidad de diferenciar en nada para satisfacer las necesidades de los consumidores, y todas además vendiendo ese mismo producto al mismo precio, entonces califican a ese modelo de competencia de perfecta. O sea que es justo el caso más extremo en el que sí, obviamente cualquiera se da cuenta que ahí nadie está compitiendo. Ya nuestros escolásticos del siglo de oro se fijaron que el concepto correcto de competencia no es el concepto estático tipo foto, sino el concepto dinámico tipo película. Que lo importante, lo que nos tenemos que fijar, es que hay un proceso dinámico de rivalidad. Y aquí son, bueno, puedo traer a colación, no nos da tiempo, pero son muchas las citas que podríamos hacer. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jerónimo Castillo de Bobadilla. Escribió un libro, si no me equivoco, fue en el año 1585, Política para corregidores. Los corregidores eran las autoridades locales. Y entonces en ese libro se plantea cómo se tiene que gestionar, por ejemplo, las ferias comerciales, como esta, por ejemplo, del libro, que entonces en España eran muy famosas. Había una feria cada trimestre, en
las ferias además se utilizaban para fijar el periodo de pago en las letras de cambio, etc. Les cito las más importantes: Medina del Campo, Medina del Río Seco, Villalón, etc. ¿Cómo hay que organizar las ferias? Entonces, en el libro de Jerónimo Castillo de Bobadilla dice que lo más importante es fomentar la competencia, pero entendida en su sentido dinámico, y dice que en latín la llamaban concurrentium, concurrencia, ¿no? Que el corazón de la competencia es la emulación o rivalidad entre competidores, y que por tanto lo que hay que fomentar es que concurrencia a las ferias el máximo de productores, vendedores, oferentes y comerciantes, porque si es así, de la mera rivalidad dinámica entre ellos, el precio tenderá a bajar, lo cual favorecerá a todos los consumidores. Fíjense ustedes que cambio de completo, o sea, ya sabían lo que era la competencia, justo lo contrario de lo que se modeliza por los neoclásicos del mainstream. Y toda esta tradición, bueno, la pueden ustedes encontrar, por ejemplo, también en Luis de Molina. Hay un artículo clásico de Raymond de Robert donde explica este concepto dinámico de competencia procedente de nuestro siglo de oro español y se centra en las contribuciones de Luis de Molina, etc. Luego también, en ese ámbito en el que vio la luz el presidente de la Nación Argentina, el concepto correcto de competencia, entendido como algo dinámico, algo en el que se rivaliza, en el que los empresarios tratan de emularse unos a otros, y que es lo que favorece a los consumidores. Eso ya estaba completamente entendido por nuestros escolásticos del siglo de oro español. Pero es que además, hombre, debía de haber empezado por lo que voy a decir ahora en tercer lugar, pero me interesaba de entrada, por terapia de shock, empezar a torear el toro. Saben ustedes que mi abuelo fue materillero de Juan Belmonte, el más famoso torero en la historia, y por tanto yo utilizo mucho conceptos taurinos, aunque aquí les parezca a ustedes extraño porque no tienen esa maravilla que son las corridas taurinas. Por cierto, un aspecto en el que discrepo cordialmente con el presidente de la Nación Argentina, que saben ustedes que es un grandísimo amante de los animales, y por tanto le parece esto una atrocidad lo de matar a un toro, hasta que se ponga delante de él y se dé cuenta que un toro es como una locomotora con cuerpos así de grande y que hay que enfrentarse a pecho descubierto a ella. Entonces ya las cosas cambian. Incluso más difícil que tratar de lidiar a los adversarios políticos. Bueno, pues la gran contribución de los escolásticos de nuestro siglo de oro es la teoría subjetiva del valor. Esta es la idea esencial. Los escolásticos españoles enseguida se dan cuenta que el valor de las cosas no es algo intrínsecamente incluido en las mismas, sino que no es sino una proyección de la mente humana hacia elementos del mundo exterior. Los seres humanos somos capaces de proyectar y de descubrir, darnos cuenta de manera creativa que determinados elementos del mundo exterior nos pueden ser útiles para alcanzar fines que valoramos. Por eso el valor siempre es subjetivo y no es objetivo. Quizás el que mejor y por primera vez articula tal realidad es el gran obispo de Segovia, y que fue ministro de Felipe II, Diego de Covarrubias y Leiva, arzobispo de Segovia. Para mí muy querido, porque en el máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca todos los años cojo a todos los alumnos del máster, nos mete un autobús y nos lo llevamos a Segovia. Está como una hora y media de Madrid, y ahí en la catedral hacemos una ofrenda floral delante justo de la tumba, del sarcófago del gran Diego de Covarrubias y Leiva, que está en una capillita justo antes del claustro. Hacemos un pequeño rezo, le reconocemos en suma como el padre fundador de la ciencia económica, que de hecho lo es. Y luego después, por cierto, nos vamos a comer cochinillo. No sé si ustedes saben lo que es cochinillo. Sacking Pig, el mejor cochinillo del mundo, está en Segovia, y ahí pues lo vamos a celebrar con cochinillo y vino tinto pago de carraovejas. Todo esto es para que se animen todos ustedes a hacer el máster, porque es una cosa entre otras cuestiones. Bueno, pues entonces en el año 1555, y esto es algo bueno, que también todos mis alumnos son invitados a comer en mi casa, de 3 en 3 o de 4 en 4. Esto es un esfuerzo muy grande que hace mi mujer, porque a lo largo de un trimestre entero nos pasamos todos los miércoles recibiendo a los alumnos, mientras lo podamos seguir haciendo así. Además, les tengo que decir que son unos comilones, especialmente los chilenos, se zampan, pero 4, 5 y hasta 6 solomillos. Yo no sé si es que los chilenos no comen o qué les pasa, porque a veces vienen a mi casa, arrasan con todo. No lo sé. Bien, lo de los chilenos, y que dejamos aquí una digan ustedes a mis compañeros, exalumnos encabezados por Víctor Espinosa, con el que he tenido el gusto de estar hace muy pocos días, porque aparte de haber sido el alumno más brillante que hemos tenido, la acaban de nombrar como portavoz de economía del nuevo partido que han hecho en Chile, que quiere mimetizar lo que ha hecho Milei, partido que me dijeron que le van a dar el nombre de Partido Nacional, lo cual me gusta mucho.
mucho libertario, vamos a ver pues en qué termina todo. Entonces, cuando van a mi casa, yo les enseño mi biblioteca. Mi biblioteca, ustedes se podrán imaginar, es espectacular. Tiene una parte gigantesca de libros de cuero negro, porque yo todo libro que me estudio, me leo. Para mí leer es leer subrayando a 3 colores y aprenderme de memoria. Y entonces, cuando hago esto, lo encuaderno en cuero negro. Tengo una gran sección de libros en cuero negro, por lo cual de un vistazo sé cuáles son los que ya están dominados, cuáles son los que están pendientes, etc. Y tengo otra sección, además, de libros históricos incunables, primeras ediciones de la escuela austríaca y de los escolásticos del siglo de oro. Y entre unas joyas bibliográficas que tengo están las obras completas del gran Diego de Covarrubias y Leiva, y allí in situ leo con mis alumnos pues los renglones de cuando por primera vez se articula la teoría subjetiva del valor. Porque el gran Diego de Covarrubias y Leiva dice que el valor de las cosas no depende de su naturaleza objetiva. Ahora lo voy a decir porque tengo aquí el libro delante y tampoco quiero desviarme mucho. No depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, lo que llaman ellos la estimación común de los seres humanos. Y pone el siguiente ejemplo, dice: incluso aunque tal estimación subjetiva sea alocada, en latín pone insana, alocada. Y pone el siguiente ejemplo, dice: el trigo, tritricu, en las Indias, apud indos, las Indias era esto, todo esto ya no se le llamaba América, dice, tiene exactamente la misma naturaleza objetiva que los granos de trigo en España. Y sin embargo, en las Indias se le valora muchísimo más. Y esto es porque la estimación subjetiva es mucho mayor en las Indias que en España, por muchas razones, entre otras porque aquí era más escaso, etc. Pero es una demostración clarísima de que no es la naturaleza objetiva de lo que está inserto en las cosas lo que determina el valor de las mismas, sino la estimación subjetiva de los hombres. Y esta es una idea clave, es una idea tremenda, porque trágicamente poco después y como consecuencia de la influencia imperialista y el chauvinismo anglosajón, se bifurca en un callejón sin salida y tenebroso toda esta disciplina a partir del Adam Smith. El mal llamado padre fundador de nuestra economía no es el padre fundador de la economía, sino que es el violador y corruptor de la economía. Porque Adam Smith hace tabla rasa de estas contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro español en torno a la teoría subjetiva del valor y la sustituye por una teoría objetiva del valor, o sea, ir para atrás. Lo que hace en última instancia es servir en bandeja al desarrollo, poco después, de todo el marxismo, de toda la teoría de Carlos Marx y la teoría de la explotación y la teoría de la plusvalía, porque si resulta que, como dice Adam Smith, el valor de las cosas es algo objetivo, inserto en las mismas, se fija y dice que lo más importante es el coste a la hora de determinar el valor y la parte más relevante del coste es el trabajo incorporado en las mismas. Esto es lo que dice Adam Smith, y luego desarrollan sus acólitos y sus sucesores en la escuela clásica. Nadie escapará que está sirviendo en bandeja de plata para que luego se desarrolle toda la teoría marxista de la explotación. Pero no solo la influencia de Adam Smith es tenebrosa en este ámbito, es que todavía es mucho más grave, porque Adam Smith abandona el objetivo académico de tratar de explicar los precios reales que se fijan en cada día en los diferentes mercados, en las ferias de Castilla, y se empeña nada más en tratar de dilucidar cuál es un fantasmagórico precio de equilibrio a largo plazo. Ya introduce el virus del modelo de equilibrio, o sea que apaga y vamos, cierra y vámonos, teoría objetiva y además equilibrio a largo plazo. Esto explica que se bifurca la economía por un callejón tenebroso que es el que ha llegado hasta hoy. Y todo el socialismo, el intervencionismo, todo lo que estamos sufriendo, etcétera, es el resultado de la mala influencia de este señor y de sus acólitos. Clama al cielo. El socialismo, el estatismo, el resultado de una incomprensión absoluta y radical sobre cómo funciona el mercado y qué es lo que de verdad determina el valor. Y resultado de la mala influencia de esta escuela dominante, anglosajona, que tiene su origen en Adam Smith. Es cierto que hay algunos pensadores ingleses del siglo XIX, subjetivistas, Waverley, etcétera, de origen irlandés, pero tiene una importancia mucho más secundaria. Por eso yo siempre que voy a una asociación de liberales, por ejemplo, la Sociedad Montpellerín, hace mucho que no voy porque está llena de tibios socialdemócratas. Bueno, me encuentro a muchos liberales muy orgullosos, sobre todo ingleses. Bueno, los ingleses son unos chauvinistas tremendos, ¿no? Esto de nos han mirado a los españoles y a todo lo que sea en castellano por encima del hombro, ¿no? Es una importancia tremenda. ¿Qué es esto? La leyenda negra de lo español, ¿no?
arrasando con toda América, etcétera. Sí, sí, eso es lo que hacéis vosotros, con Grande y compañía, matando a los indios, porque nosotros nos cruzamos con las indias y además trajimos la religión y aquí está el lenguaje, etcétera. Y además os damos sopa con onda, en lo que se refiere a tradición de pensamiento, porque vosotros habéis destruido la humanidad con vuestras ideas perversas en el ámbito académico. ¿Estaban disponibles los textos de los escolásticos en la época de Smith? Sí, Smith entró, bueno, es que no, eso sería objeto de otra conferencia, pero Smith además era un plagiador. Este sí que era un plagiador de verdad, y no como otros han sido acusados. Porque dice, no, es que en esa época no se citaba. Mentira, los escolásticos citaban todo. Smith nada, hizo unos viajes por Europa, no había internet. Las ideas que son correctas de Smith son copiadas y plagiadas, y todo lo que es original de él, falso. Y la tragedia es que lo que preponderó fue lo erróneo, la teoría objetiva del valor y esa concepción del equilibrio. Pero lo que estaba diciendo es que siempre que me encuentro algún colega liberal, pero ya saben ustedes que el liberalismo, primero, es pecado, segundo, una mariconada, y tercero, teóricamente imposible, pero en estas asociaciones de semicentes liberales van muchos con su corbata, dan Smith, y a mí lo que me da más ganas siempre que les veo es primero quitársela, luego hacer un nudo, pasárselo por el cuello y luego colgar al colega correspondiente hasta que muera. Es esto de llevar una corbata a Smith. Bueno, y esta tradición subjetivista de la economía es la que traen a América, por ejemplo, esos escolásticos que acabo de mencionar, el Juan de Matienzo, Bartolomé Frías de Albornoz y los que estudia, el resto de los que estudia Oreste Popescu. Pero les animo a todos ustedes a que hagan patria e investiguen y sigan esos trabajos, estarán por ahí y vayan haciendo trabajos de investigación, etcétera. Es una labor que les corresponde a ustedes. Hay otro escolástico muy importante que es Luis Saravia de la Calle. Luis Saravia de la Calle es importante porque escribió su obra en castellano, no en latín. El título es Instrucción de Mercaderes. ¿Quiénes son los mercaderes? Los empresarios. Entonces el término no existía. El término empresario no aparece hasta Cantillon, bastante después, es de origen de lengua francesa, entrepreneur, lo llamaban mercaderes en España. Y entonces, ¿cuál era el objetivo de todos estos escolásticos? Ellos eran unos economistas finísimos, pero no eran conscientes de que eran economistas. Ellos se pensaban que eran moralistas. Casi todos sus libros son unos libros para aclarar si las actividades que hacen los empresarios son o no pecaminosas, si cometen un pecado, si es venial o si es mortal, y también para orientar a los sacerdotes a la hora de ver pues qué penitencia tenían que poner. Con lo cual, claro, tienen que hacer un análisis muy fino de todas las actividades en las que intervienen los empresarios, y eso les convierte, porque no tenían un pelo de tontos, en unos economistas, sin saberlo ellos, espectaculares. Entonces Luis Saravia de la Calle, en Instrucción de Mercaderes, se plantea que puede llegar a tener el coste alguna influencia en la determinación de los precios, y concluye que de ninguna manera los precios están determinados por los costes, lo que llaman ni las costas de elaborar el bien, ni los trabajos, ni los riesgos, se menciona incluso en los que se incurre, determinan el precio de los bienes y servicios, sino que es al revés, es el precio de los bienes y servicios el que determina los costes, obvio. Es decir, el mercader, el empresario, visualiza un determinado bien, piensa que podrá ser útil a los consumidores y se podrá vender a un determinado precio, y en función de eso hoy está dispuesto a incurrir en costes, es decir, a desembolsar cantidades dinerarias para adquirir factores de producción, pero ojo, sin pasarse, es decir, hasta aquel nivel en el que, teniendo en cuenta el precio que piensa que podrá cobrar el día de mañana, le deje un margen de beneficio. Luego es un grave error, dice, aquellos que piensan que son el coste de los trabajos, etcétera, y el riesgo incluido en elaborar las cosas, los que determinan los precios, dice, yerran mucho, se equivocan mucho, porque el precio viene determinado no por los costes, dice, sino por la escasez o abundancia de mercaderes, de dineros, y por las valoraciones subjetivas de los seres humanos. También es una idea esta muy importante, porque también hace tabla de ella todo el mainstream neoclásico. Fíjense, el modelo neoclásico, como es un modelo de equilibrio, solo se fija en una foto, en un instante de ajuste perfecto, en el que siempre, por definición, precios y costes coinciden. Y si precios y costes siempre coinciden, de ahí a dar el salto totalmente injustificado desde el punto de vista teórico de decir que entonces son los costes los que determinan los precios, prácticamente pues hay nada. O sea, que el equilibrio actúa como una especie de nebulosa, de niebla, que impide al teórico darse cuenta de lo que está sucediendo de verdad en economía. Es lo mismo que sucede, por ejemplo,
ejemplo, en el ámbito de la teoría del capital y la relación entre el interés y la productividad, como en el equilibrio ajuste perfecto, siempre el tipo de interés sobre el precio de mercado del bien coincide con la productividad, de ahí concluye todo Chicago, todos los neoclásicos, que el interés viene determinado por la productividad marginal de capital. Nada hay de la China, no tiene absolutamente nada que ver, porque en el proceso dinámico lo que hay son valoraciones subjetivas de preferencia temporal, que son las que determinan el tipo de interés, y en función del tipo de interés obviamente se descuenta la corriente esperada de rentabilidad esperada de cada bien de capital hasta un valor de mercado hoy tal que sobre ese valor de mercado el tipo de interés coincide con la productividad, pero claro, en el equilibrio les lleva a pensar, entonces ergo es la productividad la que determina el tipo de interés, que no tiene nada que ver. Y luego llegamos al famoso Marshall, y ahora destroza del todo a Alfred Marshall con sus famosas tijeras y a regañadientes, porque ya saben ustedes, los chauvinistas que son los ingleses, bueno, aceptaré acentos dialécticos, sí, que por el lado de la demanda son las consideraciones subjetivas las que determinan, pero por el lado de la oferta sigue siendo los costes, que no, hombre, que no, eso sigue anclado en la economía objetiva ricardiana, gravísimo error del señor de Marshall. Del Reino Unido y de la economía anglosajona solo han venido desgracias, protagonizadas en el siglo XIX por la economía chauvinista inglesa y en el siglo XX por la Escuela de Chicago. Tranquilo. Bien, hemos visto teoría subjetiva de valor, hemos visto el concepto de competencia, hemos visto el modelo de equilibrio, pero hemos dejado para el final la parte quizás más conocida. Y además que debemos a una discípula de Hayek, una alumna muy brillante inglesa, cuyo padre era abogado especializado en atender a los ingleses en España y compró una finca en Málaga. Por tanto, la chica salió muy lista, estudió, sabía perfectamente castellano, luego terminaría siendo profesora de español en la London School of Economics, que es donde enseñó, donde conoció a Hayek, pero también sabía latín, que es muy importante, y esta persona se llamaba Marjorie Grace Hutchinson. Entonces Marjorie Grace Hutchinson, bajo la dirección de Hayek, como una hormiguita se puso a estudiar todos los escolásticos y se centró en sus contribuciones en el ámbito de la teoría monetaria, publicando un libro ya clásico que se titula The School of Salamanca, Readings on Monetary Theory, publicado por Clarendon Press en el año 1952. No es que sea un libro para tirar cohetes tampoco, pero tiene el valor de que hizo una selección de los textos y que además de alguna forma divulgó en el mundo anglosajón, el imperialismo anglosajón ya se había generalizado dentro de nuestra disciplina, pues algo que ya habían trabajado en España otros autores como José Narváez, por ejemplo, Ullastres, etcétera, sobre el origen escolástico de las principales contribuciones en el ámbito de la economía en general y de la teoría monetaria en particular, que es en la que ella se centra. Y además con cierta lógica, porque como consecuencia del descubrimiento de América, España sufrió una afluencia masiva de metales preciosos. Y claro, esto dio lugar a una revolución en la estructura económica y en los precios, que ha sido estudiada por Hamilton y otros, que atrajo la atención de los pensadores del siglo de oro y les llevó a hacer unas contribuciones notabilísimas en este campo. Miren ustedes, la inyección monetaria es un regalo envenenado. Si inyectar dinero fuera la solución a los problemas, pues todo sería facilísimo. Aquí hay algún economista inglés que sí que acierta, por ejemplo David Hume. Él se plantea y dice, ¿qué pasaría si el día de mañana, esto es un ensayo que se titula Of Money, mucho más listo Hume que el tontolaba de Adam Smith, pero ¿qué pasaría, se plantea Hume, dice, si el día de mañana todos los ingleses se levantaran con un billete de 5 libras en el bolsillo? Es así exactamente. Dice, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Sería más rico el Reino Unido? ¿Tendría más fábricas? ¿Tendría más industrias, más granjas, más medios de capital? Dice, no, seríamos igual de ricos y pobres que antes. Lo único que sucedería es que con esta gran masa monetaria el precio del dinero, que es su poder adquisitivo, se hundiría y que por tanto los precios nominales en unidades monetarias se pondrían por las nubes. Bueno, pero esto, que es una idea muy importante, fue descubierto, visto antes por los escolásticos, pero además con todas sus implicaciones, porque para todos los que nos están escuchando, el dinero es un regalo envenenado. Hay dos tests de si estamos o no ante un buen economista. El primero es el llamado Hayek Best Test of a Good Economist. Todo esto es porque yo he escrito un artículo sobre esto, cuando murió Hayek nos dieron sus fichas, yo lo estoy investigando, y además Hayek se refiere a ello en la teoría pura del capital. Dice, ¿cuál es el mejor test para saber si estamos ante un economista de verdad o alguien que no sabe nada de economía? Pues entender la ley de que, dice,
demand for commodities is not demand for labor. Es decir, que el aumento de la demanda agregada no genera empleo. Fíjense ustedes, justo lo contrario de lo que dice Kinder y compañía. Por compañía, el tal Kicillof, yo no sabía quién es, pero hay un tal Kicillof que es el sociedad de keynesianismo. Bueno, pues pobrecillo, nadie está perfecto. Si viene por aquí ya le explicaremos un poco de economía para que se entere de qué va esto. Lo entendió nunca, claro que Keynes tampoco estudió economía, nada más que 6 meses, y de esto sabía el pobrecillo muy poco. Ese es el best test of a good economist. Bien, ¿cómo puede ser eso? Que la demanda no aumente el empleo. Pues muy sencillo, porque el proceso productivo, esto no os voy a hacer a ustedes una clase de teoría del capital ahora, entre otras cosas porque no tengo tiempo, pero si aumenta, es que el proceso productivo está constituido por etapas, y si resulta que aumenta la demanda de los bienes de consumo de la etapa final, esto es en perjuicio de las etapas más alejadas, porque lo que hay que hacer es forzar el proceso productivo para satisfacer esa inmediatez en la demanda, abandonando las etapas que van a madurar en un futuro más lejos, y resulta que la mayor parte del empleo se encuentra en esas etapas. Por tanto, todo incremento directo de la demanda agregada va en detrimento del empleo. He querido resumir 101 de teoría del capital, pero si quieren ustedes pueden ver cualquiera de mis libros, etcétera, y lo estudiarán con detalle. Pero hay un segundo test, que es el test Huerta de Soto. Y el test de un buen economista, según el profesor Huerta de Soto, decir un humilde servidor, es el de entender que jamás el crecimiento monetario genera prosperidad, sino todo lo contrario. Y esto, por muchas razones. La historia no demuestra nada, solo ilustra, pero voy a utilizar como ilustración el caso de nuestra nación cuando se vio inundada literalmente de nuevo dinero procedente de América, es decir, en forma de metales preciosos, de oro y de la plata de las minas del Potosí en Bolivia, etc. Pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que impactó en los precios, produjo los de Chicago, que están por ellos en la etapa precientífica de la economía, que solo hablan en términos de agregados, de nivel general de precios, como si fuera una piscina. No se produce en realidad una subida o bajada de un nivel, sino una revolución en los precios. Es cierto que en mayor o menor medida lo que sucede con la afluencia masiva de nuevo dinero es que su poder adquisitivo cae y por tanto los precios suben, pero no todos en la misma intensidad. Hay una gran variación en los precios relativos, pero en general los precios subieron tanto en España que todas las actividades productivas en España dejaron de ser competitivas. Era mucho más interesante importarlo de Francia, Italia y Alemania, donde todavía no se había recibido el impacto de la inyección monetaria. Consecuencia de esto, quebraron todas las industrias españolas, pequeños talleres artesanos, procesos agrícolas. El país, España, quedó convertido en un erial, hasta el punto de que la juventud solo tenía 3 salidas, y esto es algo que pueden ustedes ver en las obras clásicas de nuestro siglo de oro: iglesia, mar o casa real. Meterse en la iglesia a recibir un beneficio, un subsidio de parte de la iglesia, eclesiástico; mar, cruzar el Atlántico, hacer fortuna en las Américas; o casa real, servir al rey de los tercios de Flandes para luchar contra los protestantes en Alemania. Aquí nos enseñan que nos robaron y que hemos perdido nosotros y que ustedes se han enriquecido en la universidad. Eso es lo que nos enseñan. Ya les vuelvo a decir que para ustedes que el dinero es un regalo envenenado. Esto de, por cierto, 5 libras más de Hume o el dinero que llega, esto es lo del famoso helicóptero de Friedman, pero ya saben que Friedman, como la de Smith, copia todo y no cita a nadie, y luego queda el hombre de originar un helicóptero que viene echando el dinero. Por favor, que ya lo dijo Hume, ya lo sabemos los escolásticos, por favor, señor Friedman. Pero bueno, pobrecillo, dejemos a Friedman tranquilo, que todavía sigue en el purgatorio, le quedan solo 100.000 años en el purgatorio, antes de bajar al cielo. Dejemos a Friedman tranquilo. Bueno, pues entonces los escolásticos son testigos de primera mano, y aquí me gustaría mencionar de estos fenómenos monetarios a Martín de Azpilicueta, el famoso doctor Navarro. Fue el primo de San Francisco Javier, el patrono de las misiones. Muy querido para mí porque con las rentas de mi finca se pagaron sus estudios en la Universidad de París. Entonces, Martín de Azpilicueta explica perfectamente que allí donde el dinero es muy abundante, pues se le valora muy poco y por tanto los precios son muy altos, y que en Francia o en Italia, donde el dinero es menos abundante, las cosas, concretamente dice él, si no me equivoco, tiene mucha gracia, dice: el pan, el vino, los paños y las manos se compran por mucho menos dinero en Francia, en Alemania, en Italia, que en España. ¿Por qué? Porque allí el dinero es menos abundante y en España es más abundante.
Miren ustedes, si la prosperidad fuera el resultado de inyectar dinero, esto sería tirado. ¿Pero qué es esto? Simplemente Real Decreto Ley. Estamos en una monarquía en España. A partir de mañana se le pone un cero a todas las cuentas. O que se pase todo el mundo por el banco y le vamos a dar más billetes. Bueno, si esto fuera así, pues sería muy sencillo. Jamás se hace de esta manera, ¿eh? Nunca se le parte el dinero por igual. Siempre se inyecta por los políticos que nos quieren manipular por unos intersticios muy concretos, porque en esos intersticios produce un efecto aparentemente de prosperidad y por tanto esto se puede explotar desde el punto de vista político. Aunque en cuanto transcurre un periodo de tiempo y ya el dinero es como la miel, dice Hayo, que se vierte en una masa plana, ya se extiende por toda la sociedad, entonces ya la relación monetaria tiene que adaptarse y todos estos efectos negativos. Martín Azpilicueta, en última instancia, es el primero que enuncia lo que llamamos la ecuación de intercambio, de la teoría cuantitativa del dinero, que es lo máximo donde han llegado los de Chicago, se ha caído del guindo, parece mentira. En realidad no fue el primero él en articularlo, aunque fue el primero que lo articuló de la mejor manera desde el punto de vista científico. Pero antes que él, Nicolás Copérnico, en su obra De Monetae Cudendae Ratio, ya se había referido a la teoría cuantitativa, que a su vez también está en Nicolás Oresme, etc. Pero siendo esto importante, lo más importante no es el efecto que tiene sobre un supuesto nivel de precios. Esa es la única base de verdad de la ecuación de intercambio de los teóricos de Chicago, pero que oculta lo más importante, que es la revolución o cambio que hay en los precios relativos. Y aquí tenemos las contribuciones de nuevo de Luis Arabia de la Calle, que hace una explicación pero impecable, perfecta y además divertidísima, y junto además con el doctor Navarro. Ellos teorizan y dicen que hay dos contratos radicalmente distintos: el contrato de préstamo y el contrato de depósito. Dice que una cosa es prestar a un banco durante un plazo, se pierde la disponibilidad, el banco tiene que pagarte un interés, es bien, y tú puedes coger el préstamo y dárselo a otro. En esa época había un debate muy grande porque todavía se seguía dudando si la usura era o no un pecado, y otra cosa totalmente distinta es depositar. Cuando tú depositas, el objetivo, la causa esencial del contrato es la guarda o custodia, como es lógico. Y el que lo recibe tiene que mantener siempre el tantunden, el equivalente en cantidad o calidad a lo recibido en forma de depósito, porque si no comete un delito de apropiación indebida. Y además es el depositante el que tiene que pagar al depositario, precisamente por el esfuerzo a labor de hacer la custodia, llevar los libros, hacer los pagos, la contabilidad, etc. Y enseguida es muy gracioso, dice Javier de la Calle con unos ejemplos, dice, aquellos depositantes que depositan dinero en el banco y no pagan al banco, sino que miran por otro lado e incluso exigen que el banco les pague, mala gente, dice, esos cometen pecado y también van a ir al infierno. Dice, eso es exactamente igual que el que confía a su hija virtuosa al lujurioso para que se la guarde. Dice, es como si yo le digo al lujurioso, oye, mira, aquí te dejo mi hija para que me la guardes, que me voy de viaje, dice Luis Arabia de la Calle. Hombre, lo lógico es que recibe a la hija en guarda custodia y diga, oye, me tienes que pagar por el alquiler, la habitación. No te pago nada. Nosotros no te pago nada, sino lo que tú me tienes que pagar. Consecuencia, ¿qué va a hacer el lujurioso? Cepillarse a la hija o ponerla en la calle como prostituta. ¿Cómo va a ser capaz de pagarle? ¿Cómo va a ser capaz de pagarle al padre cuando resulta que tenía que ser el padre que le pagara a que va a cuidar a la hija? Y dice, exactamente eso es lo que hacen los banqueros. Hubo unos efectos tremendos, porque resulta que lo que hacen los banqueros a través de este procedimiento, cuando actúan con reserva fraccionaria, es incrementar la oferta monetaria. Y esto también lo descubrieron los escolásticos del siglo XI español, encabezados por el gran Luis de Molina. De hecho, él se da cuenta que la gran cantidad de bienes que cambian de manos en las grandes ferias castellanas a un precios determinados no podría asumir esos precios si no fuera por el dinero creado de la nada por la banca que actúa con reserva fraccionaria. Es dinero virtual, que no está materializado en nada, simplemente en asientos en asientos contables, en los libros de contabilidad de los bancos. Fíjense que listo, él lo llama chirografis pecuniarum, dinero escriturario. Ya habían descubierto, por tanto, que los depósitos a la vista forman parte de la oferta monetaria exactamente igual que el dinero en efectivo, que por cierto entonces era plata y sobre todo oro. ¡Qué tragedia para la humanidad que estas grandes contribuciones de nuestros escolásticos fueron olvidadas! Porque 300 años después se reproduce el debate entre la llamada Currency School, la escuela monetaria, y la Banking School, la escuela bancaria, a comienzos del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. Observan que hay unos ciclos recurrentes de burbuja especulativa, crisis y recesión, y al final ganan los teóricos de la Currency School, y en la ley bancaria de Peel, del 19 de julio de 1844, se exige, y es
un éxito de la teoría económica, el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda, porque se había convertido en la principal emisión de medios fiduciarios de la banca a partir de la fundación del Banco de Estocolmo en 1609, se exige un 100%. No se puede emitir billetes, papel moneda, sin tener un 100% obviamente, porque el billete era como un certificado de depósito y los banqueros, que son muy listos, dijeron, coño, si aquí a la gente, la mayor parte de la gente no viene a retirar el oro, vamos a emitir papel moneda, que es lo que tenemos. Claro, eso es un super negocio, el mismo negocio del falsificador de moneda. Cualquier persona que falsifica moneda en España, no sé, en Argentina va 8 años a la cárcel como mínimo, y eso es lo que hacen continuamente los bancos. Pero ¿qué sucedió? Que entonces, a la sazón, en 1844, se había olvidado algo que ya habían descubierto nuestros escolásticos del siglo de oro, y es que los depósitos forman parte de la oferta monetaria exactamente igual que el dinero en efectivo. Como solo se prohibió la emisión de papel moneda sin el 100% y no la emisión de depósitos, lo único que hicieron los bancos fue redirigir su negocio de la emisión de papel moneda a la emisión de depósitos. Por tanto, la ley fue una victoria de la teoría, pero una victoria pírrica, no logró sus objetivos, continuaron las burbujas, y entonces cada vez que venía maldada y quebraban todos los bancos, tuvo que recurrirse a un banco, generalmente era el banco privado más importante, en el caso del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, suspender la ley bancaria de Peel, obligar a todo el mundo a aceptar las libras emitidas por el Banco de Inglaterra, que empezó a actuar como prestamista de última instancia. Y así hasta hoy. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos un sistema financiero con los pies de barro, resultado del error teórico de haber olvidado las contribuciones de los escolásticos del siglo de oro español sobre este campo bancario y monetario. ¡Increíble! Pero claro, la explicación es muy clara. La capacidad de crear dinero de la banca es tremenda. Los primeros que se aprovechan de la misma son los gobernantes, y entonces les dan un privilegio. No vais a ir a la cárcel como un falsificador, pero a condición de que gran parte del poder que tienes de crear dinero de la nada, tu banquero privado, lo utilices para financiarme a mí, comprando mi deuda pública. Y entonces es una simbiosis entre banqueros privados, bancos centrales. ¿Para qué? Para comprar votos, manipularnos, financiar guerras, etcétera, que llega hasta hoy. Por eso tan solo estará el presidente de la Nación Argentina cuando, a la hora de implementar el principio de caja del 100%, porque va a tener en contra a todo el mundo. Bueno, lógico, el Banco Central lo que era la de aquí y morir con todas las vísceras fuera. El señor, ¿cómo se llama? Mausili. Bien, no, en contra de todos los banqueros privados, su principal fuente de beneficio de su beneficio. Y todo el entramado de organismos internacionales. Para empezar, todos los bancos centrales. Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, qué importancia se da, o el señor Jerome Powell, y para que hablar del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, seguro que le dicen a Milei, para aquí, que ya has hecho un plan de estabilización y estamos muy contentos, pero no sigas para adelante, porque como sigas para adelante, nuestros días están contados. En castellano decimos, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Joder, y si quieres hacer la reforma y además tiene éxito, entonces queda en evidencia para toda la población del mundo la gran estafa intelectual que supone el sistema financiero de hoy en día. Y fíjense ustedes, si lo hace Argentina, esto ya sería la repanoche. Y todo tiene su origen en el pensamiento de nuestros escolásticos del siglo de oro español. Bueno, pero voy a coger 2 o 3 ejemplos más para ya terminar, entre otras cosas porque si no me voy a quedar sin fuerza para firmar libros, y los quiero firmar todos. Me quedan 600 y los tienen que llevar ustedes. O sea, agarrar aquí las 150 personas, 3 por cabeza. La motosierra también es escolástica. Efectivamente, tenemos por ejemplo al gran Juan de Mariana, hijo ilegítimo de un clérigo de la Catedral de Toledo. Entonces no se abortaba. La carne es débil, Dios perdona, sobre todo los pecados de la carne, dejó a la niña embarazada, y entonces pues, se llevaba a una familia en las montañas. La niña tuvo al niño, el niño se dio más listo que el hambre, lo metieron en la iglesia, una orden tufillo modernista, que eran los jesuitas, acababa de fundar, termina de catedrático, París, luego va a Sicilia y recala en Toledo, más listo que el hambre. Juan de Mariana es, la verdad, pues un genio. Y escribe una obra que se titula Tratado sobre las enfermedades de la compañía. La compañía era la compañía de Jesús. Y ahí dice que es loco el poder y mando, y que las leyes, cuando son muchas y en demasía, como no se pueden conocer todas, a todas se pierde el respeto. Forzoso es que se caigan hierros muchos y se cometan errores muy graves, y además la gente
Es como cuando se va por el baño el agua, pues también se va el niño, deja también de respetar las leyes que habría que respetar de verdad. Y que la única posibilidad es meter la motosierra y acabar con tanta regulación. Es la conclusión del padre Juan de Mariana. Para que se haga una idea, en España, y eso que afortunadamente estamos en el mejor de los mundos para los anarquistas, porque tenemos un primer ministro que es el doctor Sánchez, Sánchez, que como se mantiene en el poder con una constelación de partidos totalmente contradictorios, no se aprueba ninguna ley, está el país paralizado. ¡El mundo ideal! ¡Qué suerte tengo! Sánchez se va a quedar hasta el 2027. A pesar de eso, se publicaron el año pasado 1.350.000 páginas de regulación en nuestro país, en los diferentes boletines oficiales del Estado, casi un 50% de ellas, un 47% de inspiración procedentes de la Unión Europea. Está clarísimo que aquí hay que meter la motosierra en la regulación, como Elon Musk se lo ha copiado también al presidente de ustedes. Y luego viene Draghi, hace el informe, se cae del guindo y dice: uy, uno de los problemas por los cuales no se crece en Europa es que hay exceso de regulación. Ya era hora que alguien lo dijera. Y entonces llega a von der Leyen, que no sé, los alemanes, ahí fue una traición que nos hicieron los alemanes, nos metieron a la von der Leyen, se la quería quitar de Alemania y la metieron a la Comisión Europea, que joderse. Y además aquí en una negociación en la que se había sacrificado Jens Weidmann, que había sido una bendición, que era el que le tocaba ser el presidente del Banco Central Europeo. Y la von der Leyen se cae del guindo y dice: ya he dado instrucciones para que se elimine un 25% de regulación linealmente en todos los ámbitos. No sea bruta, en algunos sitios será el 100%, en otros 75%, en otros el 10%, pero un 20%. Ya saben cómo es el Estado, ¿ya? Hacer las cosas tarde, mal y a lo bestia. Pero en este caso, porque un 25% me parece poco, un 50% también, un 75%, es que yo dejaría un 0% de regulación obligatoria coactiva procedente del Estado. La regulación es algo que tienen que hacer los particulares. Pero no solo la motosierra en el ámbito de la regulación, también Juan de Mariana expresamente menciona la motosierra en el ámbito del gasto público. Porque cuando Juan de Mariana se plantea como qué es lo que hay que hacer para solucionar los problemas, dice: el problema aquí más grave que tenemos es que se está gastando mucho más de lo que se ingresa. Tengo por aquí la cita, pero no me quiero detener en leerla. Dice que es que no hay ningún reino en España que tenga más subsidios, pensiones, gastos militares, etcétera, que el reino de España, que hay que meter la motosierra y cortar el gasto público, que es precisamente lo que, a pesar de todas las dificultades, es muy meritorio. El presidente de ustedes ha hecho, creo que ha reducido el gasto público casi en un 30%, ha puesto un superávit las cuentas públicas y ha eliminado una de las fuentes de creación de dinero, que es la monetización del déficit público. Todavía no la de expansión crediticia, que ya hemos dicho que eso solo logrará cuando se establezca pues un coeficiente de caja del 100%. Luego, como ven ustedes, la motosierra es también de origen escolástico. Pero es que el padre Juan de Mariana es muy divertido. Y entonces tiene un libro que se titula De Regis Institutiones, sobre la institución del rey y la monarquía. Se lo encarga Felipe II como manual para formar a su hijo Felipe III, que iba a ser futuro rey. Y Juan de Mariana empieza y desarrolla en un capítulo, para meter miedo al niño y de paso dejar en evidencia al padre, la teoría del tiranicidio. Digo: ten mucho cuidado, hijo, lo que vas a hacer, porque como seas un tirano, no solo está justificado que te corten la cabeza, sino que es obligación de los ciudadanos asesinarte. Lo dice la teoría del tiranicidio, literalmente, el padre Juan de Mariana, de Regis Institutiones. Y luego lo que hace es definir cuáles son las características de un tirano. No me voy a entretener en ello ahora, recomiendo que ustedes lo lean, es divertidísimo también, pero una de ellas dice que uno de los actos peores de tiranía es establecer un impuesto sin el consentimiento de los ciudadanos. Por tanto, inflación, emisión de moneda. Todo rey, autoridad pública, etcétera, que establezca un impuesto sin que no haya sido votado y que haya dado su aquiescencia a los ciudadanos es un tirano y por tanto ipso facto hay que eliminarlo. Pero es que luego después escribe otro libro, el padre Juan de Mariana, que usted estima esto, que se titula en latín De Monetae Mutatione, en castellano: breve tratado sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes y abusos. Entonces hace un análisis del proceso de envilecimiento de la moneda. Envilecer la moneda significaba entonces quitarle metal precioso, es decir, plata y oro a la moneda, para multiplicar las unidades ya con metal vil, en pocas palabras, hacer inflación. Y entonces él dice que esto tiene un efecto, la inflación, no utiliza el término porque entonces no lo ha conocido, que es perverso, y dice literalmente que equivale a un impuesto, que
que además es el más sinuoso y dañino y el más perturbador, especialmente para los más pobres, desvalidos y vulnerables. Y el Papa Francisco, que ya está en el cielo, ahora ve clarísimamente la verdad. Y dice, es el peor de los impuestos, y además añade, y además es un impuesto que no ha sido votado ni aceptado por nadie. Luego está clarísimo, si juntamos el análisis económico de moneta y mutaciones con la teoría del tiranicidio, está claro que, de acuerdo con nuestros escolásticos en general y el padre Juan de Mariana en particular, toda autoridad que sea protagonista, que incite o que impulse la inflación monetizando déficit público o aceptando la banca con reserva fraccionaria, como es un impuesto de inflación tremendo que hace un daño muy grande y que no ha sido votado por nadie, es reo de tiranicidio y por tanto tiene que ser ipso facto degollado. Como es lógico, el presidente de ustedes es un pedazo de pan, es un tibio, porque él ha propuesto que se cree un delito imprescriptible y que sean procesados por lo criminal todas las autoridades, jefes de Estado, ministros, autoridades de los bancos centrales, que directa o indirectamente impulsen o participen en la creación de inflación. No que le corten la cabeza. Pero bueno, ya sabemos que Dios es infinitamente misericordioso y en esto su presidente ha querido aproximarse a Dios y ser misericordioso. Simplemente que se les procese y se les meta a la cárcel, y además imprescriptible, que luego ganan nosotros y dicen que no pasa nada. Cuando vuelvan a traer la sensatez, volverán a ingresar otra vez en prisión. Y como es lógico, no solo en Argentina, también tienen que ingresar en prisión directamente Christine Lagarde, todo su consejo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, mi íntimo amigo Luis de Guindos, le iré a visitar a la prisión, le llevaré mis libros para que aprenda algo, toda la Reserva Federal, etcétera. Son reos del peor de los delitos, el peor de los impuestos, y no había sido votado por nadie. Luego, chapó a nuestros escolásticos del siglo de oro español. Yo voy a terminar haciendo patria. Ya que vengo, me he cruzado, llevo en 3 días, 11.000 kilómetros, he ido a Chile, he venido aquí, estoy todavía zombie, una comida así, otra también me la salto, no sé a qué horas duermo. Además me están ustedes, especialmente los chilenos, me dejaron sin fuerza, me han dejado sin fuerza para Argentina, los chilenos, y aquí ya, a ver si llego hasta a mañana, donde mañana voy a hacer un canto a desmontar el Estado, como está todo el gobierno y lo tengo a tiro mientras... A ver, vale, hay que aprovechar esta oportunidad única. Voy a hacer un canto a la grandísima influencia desconocida, y por tanto para mí es especialmente querido hacerlo aquí, que tuvieron nuestros escolásticos a la hora de animar a los padres de la patria de Estados Unidos a levantarse contra el rey de Inglaterra. Aquí está documentado, lo pueden ustedes ver, el gran amor que tenía a la cultura española Jefferson, cómo envió a unos merodeadores a todas las primeras ediciones que pudo conseguir del Quijote. El Quijote es una obra maravillosa, yo me considero un caballero andante. El otro día le decía al presidente de ustedes que me invitó a la residencia de los Olivos, y eso que se había quedado descuajeringado todo el programa como consecuencia del viaje que han tenido que hacer a Roma y los días de luto, pues me encontró y me fui allí a cenar y le decía, le he regalado una edición del Quijote, no es que sea nada cara, pero dedicada por mí, y tiene una dedicatoria, pues ahora les voy a decir la que le he escrito, pero yo les animo a todos ustedes a ser caballeros andantes, caballeros y damas andantes. Es decir, salir cada día con un entusiasmo tremendo a luchar para desfacer los entuertos del estatismo, sea de izquierdas o de derechas, sea la derechita cobarde, sean los zurdos, esa es la clasificación que es, ¿no? Extremas comunistas, comunistas de extrema izquierdas, zurdos de mierda, zurdos, tibios socialdemócratas, derechita cobarde, minarquistas, yo casi no doy la mano a los minarquistas, y anarcocapitalistas. Digamos que ese sería un poco el espectro político ideológico. Salir cada día con un entusiasmo tremendo, ayudados de nuestro Sancho Panza, de nuestro caballo, a luchar contra los molinos de viento y a desfacer entuertos, a proteger a las viudas, a proteger a la ciudadanía contra la agresión del Estado. Por eso les animo a que seamos caballeros andantes, por eso le he regalado el Quijote, pues yo creo que es Javier Milei, su presidente, es la encarnación del ideal de la caballería andante, y le he puesto esta dedicatoria, que dice, está inspirada en el Quijote, aunque no la encontrarán literalmente, pero está inspirada, ya les diría quién es el autor. Dice, no importa que sean gigantes o molinos, si el penacho de nuestra cimera se mueve a los vientos de la tenacidad y de la fe.
Esa es la dedicatoria que le he puesto para darle ánimos a su presidente. Pero el asunto no para aquí. Es que Jefferson resulta que lee la historia de España del padre Juan de Mariana. Esta es una obra maravillosa. El padre Juan de Mariana escribe una historia de España, pero vamos, desde los orígenes, desde los griegos, hasta justo antes de la guerra de las comunidades. Esto daría para otra conferencia. La primera revolución libertaria en el mundo fue la de los comuneros de Castilla contra el rey tirano Carlos I de España y V de Alemania. Lo que pasa es que se perdió. Además, la celebración ha sido hace nada, fue un 23 de abril, hoy es 26 del año 1521, en la batalla de Villalar, como consecuencia de la traición de la nobleza. Pero bueno, quitando esto, el caso es que el padre Juan de Mariana después escribió su historia de España con la filosofía de libertad libertaria de los comuneros. No se podía citar a los comuneros, habían sido condenados, se les había expropiado, no era políticamente correcto, pero tengan en cuenta que el principal apoyo de los comuneros fue la Iglesia Católica, franciscanos y dominicos. De hecho, aparte de Juan Bravo, Padilla y Maldonado, que les cortaban la cabeza, en Villalar había un cuarto comunero, que era el obispo Acuña, que era el obispo de Zamora, que iba con su ejército privado de clérigos. No le pudieron cortar la cabeza en ese momento porque tenía un privilegio por ser obispo, pero sí que había un apoyo tremendo. Entonces el padre Juan de Mariana, posteriormente, sin citar a los comuneros, desarrolla su teoría del tiranicidio apoyándose en toda la doctrina previa de los comuneros que habían bebido y estaban convencidos y tenían razón que era justo y lícito levantarse contra el monarca. Esta es la filosofía de la historia de España del padre Juan de Mariana. Es una historia de la libertad contra la coacción, de la libertad contra el Estado, en la que se califica de tiranos a todos los grandes tiranos de la historia, aunque muchos de ellos han pasado con visos de héroes, porque ya saben que la historia la escriben los vencedores y no los vencidos. Califica de tiranos a personas tan alocadas como Filipo de Macedonia, el paranoico de Alejandro Magno, Julio César, y así sucesivamente. Entonces queda tan emocionado Jefferson que, hay que hacer una anotación. Resulta que se tradujo al inglés por el capitán Stevens. Y hay una edición, la de 1699, de la historia de España del padre Juan de Mariana por el capitán Stevens. Y yo tengo la primera edición inglesa del capitán Stevens en mi casa. Y siempre que va a mis alumnos se la enseño. Y lo que hizo Jefferson es pedir todas las ediciones que encontró en inglés de la historia de España del padre Juan de Mariana. Y se la mandó, y consta en los archivos, a Madison y a sus compañeros. Oye, leer esto, que esto es lo que nos da a nosotros legitimidad para levantarnos contra el rey de Inglaterra. Señores, el origen de Estados Unidos está en el pensamiento español de nuestros escolásticos. Y poca gente lo sabe, pero tenemos que estar muy orgullosos de ello. Bueno, mañana diré que los grandes próceres de la patria argentina, empezando por José de San Martín, que no solo se levantaron contra el antiguo régimen representado por la monarquía española, de esos nefastos Austrias y Borbones que han gobernado nuestro país, haciendo tabla rasa de la tradición comunitaria y libre que había en nuestro país, ¿no? Bueno, pues estos grandes próceres de la libertad, José de San Martín, o del constitucionalismo argentino, Juan Bautista Alberdi, etcétera, pues fueron... Alberdi habla de concurrencia en los textos de esa época. Bueno, pues estos hicieron una revolución contra el antiguo régimen. Mi tesis es que no podemos seguir defendiendo las mismas ideas que hace de defensa de la libertad de 200 años, que el mundo ha cambiado y que la continuación natural y legítima de esa bien intencionada revolución liberal de hace 200 años hoy encuentra su continuidad en el siglo XXI en la revolución anarcocapitalista. Y termino porque es emocionante. Les voy a leer la semblanza que escribió, en este caso otro pensador católico español y catalán, Jaime Balmes, que por cierto fue el que descubrió la teoría de la utilidad marginal 27 años antes que Karl Menger lo hizo. Jaime Balmes tiene una semblanza del padre Juan de Mariana, pero que es aplicable en general a los escolásticos y en gran medida también al presidente de ustedes. Y voy a terminar mi intervención de esta tarde leyéndola, porque creo que es emocionante y de alguna forma describe de manera sintética cuál era el carácter y la voluntad de estos pensadores. Dice lo siguiente, refiriéndose a Mariana, dice: es bien singular el conjunto que se nos ofrece en Mariana. Consumado teólogo, latinista perfecto,
profundo conocedor del griego y de las lenguas orientales, literato brillante, estimable economista, político de elevada previsión. He aquí su cabeza. Añadid una vida irreprensible, una moral severa, un corazón que no conoce las ficciones, incapaz de lisonja, que late vivamente al solo nombre de libertad, como Milei, como el de los fieros republicanos de Grecia y Roma, una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo linaje de abusos, sin consideraciones a los grandes, sin temblar cuando se dirige a los reyes. Y considerad que todo esto se haya reunido en un hombre que vive en una pequeña celda de los jesuitas de Toledo, y tendréis ciertamente un conjunto de calidades y circunstancias que muy rara vez concurren en una misma persona. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!